Bien, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por venir, en especial, por supuesto, a los invitados, Mario Esteban y Rafael Martín. Mario, un placer verte de nuevo por aquí, aunque sea virtualmente. Mario, pues es un académico que ya ha colaborado con nosotros en el pasado. Y Rafael Martín, pues un placer conocerte, Rafael. Nos hemos intercambiado un correo electrónico y así que un gusto conocerte en persona. Gracias. Y nada, pues este conversatorio tiene motivo, ¿no? Es con motivo del reciente lanzamiento, publicación del libro publicado por Alianza Editorial, cuyo título es Introducción a la China actual, escrito por nuestros colegas investigadores Mario y Rafael. Bueno, voy a presentar un poco los autores y después algunos aspectos del libro más importantes para acto seguido comenzar con el conversatorio propiamente dicho, preparar una serie de preguntas abiertas para que sea un poco más dinámico y no sea tan conferencia, ¿no? Y después ustedes, los invitados, el público en general, pues podrán preguntar lo que estimen pertinente, si les parece, ¿no? Bueno, Mario Esteban es catedrático de estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y también es investigador principal del Real Instituto Elcano. Cuenta con más de 25 años de experiencia investigando China y ha realizado estancias académicas en instituciones como la Academia China de Ciencias Sociales en Pekín y la Universidad Nacional de Ciencias Políticas de Taipei. Bueno, sus investigaciones se centran en la política china y las relaciones internacionales en Asia y ha publicado pues, extensamente libros, artículos, entrevistas de impacto, etc. Bien, Rafael Martín Rodríguez es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela, también en España, y ha habido muchos años en China también, donde ha impartido clases en la Universidad de Fudan, en Shanghai, sobre relaciones internacionales y comunicación. Sus áreas de investigación incluyen la política exterior china y las relaciones entre China, Europa, América Latina, entre otros aspectos, ¿no? Bien, el libro es realmente una contribución al conocimiento desde Occidente, sobre todo en lengua española, a la actualidad, a la realidad china, y está dirigido a un público general. Especialmente es útil, a mi parecer, después de haberlo leído esta semana, es un libro especialmente útil, interesante para estudiantes de pregrado, de posgrado también, o investigadores que quieran poco a poco conocer la realidad asiática, desde una perspectiva interdisciplinar que combina aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. Bueno, la pregunta central del libro, si lo he entendido bien, es explicar cómo China se ha convertido en una potencia global con capacidad de transformar el orden mundial. Los autores proporcionan una visión clara y matizada del contexto político, económico y social. Por ello, una de sus principales virtudes es el carácter actualizado del libro, ¿no? El contexto geopolítico actual cambia muy rápidamente, en clase lo vemos todo el tiempo, este aspecto de un periodo de transición pospandémico, del que hablamos siempre, donde asistimos a una geopolitización de relaciones económicas, etcétera, una securitización de las relaciones en general. Y insisto en que este libro, sobre todo por la contribución de Rafael, ¿no? Como investigador presente en China durante el lockdown, ¿no? Durante la pandemia, que impidió a los académicos como nosotros, como Mario, pues conocer la realidad de China desde dentro. Insisto en esto, en este libro tiene también esa principal virtud de que es un libro publicado este año con datos actualizados de un periodo difícil de conocer desde Occidente. Bien, también tiene una virtud que es su carácter matizado o ponderado. Los autores, como he dicho ya, no tienen una experiencia importante en China, conocen el idioma, tienen redes de contactos largas de confianza, etcétera, y pues combinan pues, autores occidentales con autores asiáticos y chinos, ¿no? Algo que no es tan común necesariamente cuando hablamos de Asia desde la academia occidental o latinoamericana. Por ello, se esfuerzan en desmontar estereotipos como el panda, el dragón, que dicen varias veces en el libro, tan habituales en los medios, incluso en la academia, desgraciadamente, por aquí. Bueno, eso sería un poco lo interesante del libro. El aspecto novedoso sería ese, ¿no? Explorar de manera crítica, pero ponderada, sin estereotipos, pues las contradicciones internas y externas del régimen chino, comunista, pero también capitalista y una potencia que está aprendiendo a serlo a nivel internacional. Bueno, eso sería todo, Mario y Rafael. Si les parece, voy a empezar con la primera pregunta y ustedes pues deciden quién responde o responden los dos. Bien, la primera pregunta que les quiero hacer es la más preocupante, yo creo, ¿no? Al menos a mi parecer, que reside en el capítulo sobre economía y sociedad. ¿Cómo evalúan ustedes la viabilidad del capitalismo de Estado en China?
¿qué impacto podría tener la desaceleración económica y el declive demográfico en la legitimidad de ejercicio del Partido Comunista Chino? ¿Quién quiere comenzar? ¿Empiezas tú, ¿Voy yo? Rafa, con esto? Venga, dale. Venga, voy yo, si os parece. ¿Se escucha bien? Sí, alto y claro. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un placer para mí y también para Mario estar aquí con todos ustedes. Eh, y bueno, respondiendo a la pregunta, a ver, sobre este tema, yo creo que el partido ha demostrado consecuentemente en los últimos años, además, que puede dar la vuelta a muchas de las teorías que había internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, ya desde la época de la apertura, que se hablaba de que iba a acabar, digamos, de que un país que abrazara el libercambismo, ¿no? Un sistema más liberal, entonces terminaría siendo una democracia, pues en el caso de China esto no ha pasado. Entonces, esto del capitalismo Estado que está viviendo en China va a depender si es sostenible o no, dependiendo de las decisiones que tomen económicamente. Quiero decir, en el caso de China hay una especie de contrato tácito no firmado entre población y gobierno desde la época de Deng Xiaoping, una especie de deuda que que es a cambio de mayor crecimiento económico, no cuestionar las cuestiones políticas, ¿no? También esto este conocimiento ha hecho que ahora con lo último que se está viviendo en China, con una ralentización de su economía, pues se enciendan las alarmas. Pero también yo creo que aquí hay que ser consecuente, ¿no? Y no hay que irse hacia uno de los extremos. Hemos vivido mucho todas estas teorías de que China iba a dominar el mundo, etcétera, y estamos viendo que tampoco es tan fácil, pero de la misma manera tampoco tiene por qué caer por un barranco actualmente, ¿no? Nosotros una cosa explicamos en el libro es que China evidentemente está cambiando su estructura económica, ya hay una población cada vez mayoritaria que no va a fabricar productos para el resto del mundo por muy bajo salario, y lo están cambiando hacia un tipo de economía más de servicios, etcétera, ¿no? O sea, no es lo mismo recibir inversión para construir carreteras, ferrocarriles, etcétera, que cuando todo eso ya está construido, pues ahora dedicarnos a otro tipo de economía más basada en una clase media y hacerla sostenible, ¿no? O sea, de hecho, pues van a llegar posiblemente, previsiblemente al 5%, que está muy bien para cualquier economía, ¿no? Sí es verdad, y yo lo veo, ahora mismo estoy en China, por ejemplo, sí es verdad que hay una crisis económica que está afectando a las clases medias con pérdidas de trabajo, etcétera, pero, eh, pero también el gobierno está tomando medidas, digamos, para que no se llegue a una crisis más profunda. Por lo tanto, yo creo que el modelo actual de este capitalismo de Estado puede perdurar en el tiempo, pero dependiendo, digamos, de de las decisiones que se tomen, ¿no? Y luego, algo que decíamos es, y eso sí es preocupante, o al menos a nosotros nos parece más preocupante, es el declive demográfico, que se está viviendo bastante fuertemente en China. ¿Esto a qué es lo que puede llevar? No tiene por qué llevar tampoco a que los chinos vivan peor en el futuro, sino que pero sí es verdad que en el futuro China va a perder una muy buena parte de su población y podemos estar hablando de pasar de los 1.400 millones a los 800 millones, que será presumiblemente la población que tendrá la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de que ese avance o esa diferencia demográfica que hacía que China superara a sus rivales por una pirámide demográfica que le favorecía, pues ya no se va a producir en los próximos años, ¿no? Y tendremos que estar atentos a ver esto qué es lo que va a producir, que repito, no tiene por qué conllevar una enorme crisis económica. Así que simplemente para puntualizar al final, yo creo que el sistema es sostenible siempre y cuando la población china no vea mermadas sus capacidades adquisitivas, etcétera, que es lo que realmente les preocupa. Muchas gracias, Rafa. Nada. Juan, mira, si me permitís, yo incidiría ahí en una idea, ¿no? que ha apuntado Rafa, que creo que es importante a lo mejor subrayarla un poco más. Y es que, claro, una cosa son las implicaciones de esa deceleración económica y el hundimiento demográfico sobre
el bienestar de la población de China y el contrato social, ¿no? Al que hacía referencia Rafa, y otra cosa es el impacto que tenga eso sobre las perspectivas de China en convertirse, digamos, bueno, pues, en un actor todavía más influyente en el ámbito internacional. O sea, porque ya digo, creo que hay como dos debates distintos, ¿no? Y bueno, es mucho más claro, ¿no? Que ese lastre demográfico va a tener implicaciones muy claras sobre las posibilidades de China de convertirse, o no, probablemente no, yo diría, en una potencia hegemónica. Y otra cosa es que eso, en términos, ¿no? Puede incluso favorecer un mayor incluso nivel de vida per cápita en China. O sea, porque digo, habiendo menos población en China, hay elementos en términos de bienestar que pueden incluso mejorar. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener claro, ¿no? Que son dos debates distintos, ¿no? Y que en el libro pues, se analizan como en dos capítulos diferentes esto, ¿no? Porque claro, ahí ya digo, hay derivadas que no necesariamente van ahí en la misma dirección. Bien, muchas gracias. Si me permite, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera profundizar un par de aspectos de este tema, o estos dos temas. Vamos a ver, el tema del envejecimiento de la población me parece muy preocupante, ¿no? Y los datos de las Naciones Unidas y la propia China hablaban de una pérdida de algo menos de 1 millón de personas, ¿no? El año pasado. Pero en el libro tengo que confesar que he aprendido cosas que no tenía tan claras, ¿no? De los peligros que esto conlleva o la aceleración, ¿no? de este terremoto demográfico. Y Rafael no decía de que el partido ha demostrado la capacidad de dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Una expresión bien española, dar la vuelta a la tortilla en el sentido de hacer políticas públicas eficaces, ¿no? Que cambian una ingeniería social que ojalá tuviéramos otros países, ¿de acuerdo? ¿Hay margen real de hacer políticas públicas que puedan aumentar la fertilidad en China? Ustedes citan en el libro muy rápidamente una provincia, Liaoyang, no recuerdo el nombre, me van a disculpar. ¿Pueden dar un dato? Porque como después de tantas décadas de política de hijo único, a nivel cultural, me cuesta creer que los chinos vayan a querer tener más de 0,7 hijos por familia, ¿no? O uno. ¿Me explico? Es decir, esa eficacia que se mostró en el pasado se puede mostrar ahora para hacer una política de fertilidad, de natalidad mayor. ¿Hay un ejemplo concreto que nos puedas compartir? Mario, empiezas tú si quieres y luego Vale, sigo yo. como quiera, sí. Yo puedo tirar la duda de quién queríais que entrase aquí. Venga, pues comento yo un poco, ¿no? Bueno, yo, si me permite, Juan Enrique, solo por un primer punto, por un comentario que has hecho, ¿no? Y es que yo, fíjate, no tengo tan claro que a nosotros nos gustase tener esa ingeniería, digamos, social, ¿no? Porque, claro, cuando analizamos todas estas políticas tan restrictivas del control de natalidad desde una perspectiva del desarrollo macroeconómico, ¿no? Y el impacto que ha tenido en generaciones posteriores para un rapidísimo aumento del bienestar material de la población, ¿no? O sea, es evidente las ventajas de esto, ¿no? El índice de desarrollo humano de China tiene un crecimiento espectacular sin precedentes. Pero no olvidemos que hay enormes dramas humanos detrás de esto. O sea, esto también es una parte que no podemos olvidar de todo esto, ¿no? O sea, ha habido violaciones masivas de derechos humanos vinculados al control de la población en China, o sea, sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, infanticidio femenino, es decir, o sea, que también hay una parte ahí muy dramática, ¿no? Que en el libro también se menciona y que, o sea, que como tú bien decías, no es que en el libro hagamos sangre de una cosa obviando la otra, ¿no? Pero que, o sea, que cuidado porque esto ha sido un coste muy alto, ¿no? Luego, entrando ya más en tu pregunta, ¿no? Claro, bueno, Rafa y yo aquí coincidimos muy claramente, ¿no? O sea, es muy difícil para el gobierno chino poder conseguir que los jóvenes, digamos, se decidan a tener más hijos, en tanto en cuanto el gobierno no se decida a invertir mucho más en políticas pronatalistas. Porque por ahora lo que está viendo sobre todo es propaganda. O sea, hay propaganda, hay un cambio importante, ¿no? A nivel simbólico en lo que el partido quiere que sea el rol de la mujer. O sea, todo esto está muy presente, es muy evidente. Pero claro, los jóvenes chinos ven pues, que tienen enormes dificultades de acceso a vivienda, enormes dificultades para sufragar gastos en educación, porque en China las familias, o sea, como sabéis, ¿no? China es un país tremendamente competitivo, o sea, el obtener buenos trabajos, una buena educación, conlleva unos esfuerzos enormes y las familias, bueno, pues hacen unas inversiones tremendas, ¿no? En sus hijos para que puedan lograr esto. Entonces, claro, los costes para muchas familias, para muchos jóvenes son tan altos que es bastante inviable, ¿no? Y aparte,
pues también hay muchos jóvenes que directamente, ¿no? Pues prefieren no tener descendencia porque prefieren centrarse en otros aspectos de desarrollo personal, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo soy tremendamente escéptico sobre la posibilidad de que los chinos actuales, los jóvenes chinos actuales, vayan a decidirse, ¿no? A tener un número alto de hijos. Pero vamos, no solo yo, ¿eh? O sea, el consenso un poco entre los demógrafos chinos es este. O sea, que en general los demógrafos chinos son bastante pesimistas, ¿eh? A la hora de que las políticas del gobierno puedan ser efectivas. Pero vamos, no voy a entrar, o a lo mejor sí, si queréis, o que entre Rafa, pero ahí vamos, hay ejemplos muy curiosos, o sea, de detalles de cómo algunos gobiernos incluso están llamando a la gente, a sus casas, a las mujeres. Para el otro día, de hecho, justo, que además salió una noticia en El País sobre esto, ¿no? Creo que fue El País. Explicando, ¿no? Esta microgestión, ¿no? Que se está dando en algunos gobiernos locales para animar a las familias jóvenes a tener hijos. Pero insisto, en tanto en cuanto esto no vaya muy dotado, ¿no? de mayores partidas presupuestarias que, bueno, pues que realmente, ¿no? Permitan mayor conciliación laboral, que faciliten el acceso a vivienda, que faciliten el acceso a educación, pues va a ser muy difícil. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mario. Fijaros que además, antes Mario apuntaba al tema del sufrimiento, pues ha habido un sufrimiento de gente que a lo mejor hubiera querido tener más de un hijo antes y no ha podido. Y entonces ahora una cosa que se está haciendo muy común en las redes sociales es enseñar las penalizaciones que tuvieron que pagar hace unos años por tener un segundo hijo, diciendo ya ahora que me devuelve este dinero, contando historias dramáticas, ¿no? De que les han obligado pues, a abortar, etcétera, ¿no? Y ese sufrimiento, eso está ahí y además es palpable en la sociedad china actualmente. Y luego también, muy de acuerdo con mi compañero, de lo que dice sobre el tema de que hasta que el gobierno chino no empiece a implementar una serie de medidas como mejores accesos a la vivienda, dineros, becas para la educación de los hijos, etcétera, la cosa va a ser muy complicada, ¿no? Él mencionaba antes el tema de la publicidad, los gobiernos que llaman a las casas incluso, y se ven mucho los carteles en los cuales se anima a la gente a tener hijos. Pero a mí una cosa que me llama la atención es que esa imagen que ellos suelen poner es una imagen muy patriarcal, ¿no? Donde se supone que la mujer está cuidando a los dos, tres hijos y el marido va a casa. Y eso ya no se corresponde mucho ni con las necesidades ni con la mentalidad de una parte de la población, sobre todo muy joven, ¿no? Entonces yo creo que la publicidad ahí también deberían redireccionarla de otra manera. Y por supuesto estar atentos al tema, un ejemplo, el tema de las hipotecas, ¿no? Que ha sido, yo tengo muchísimos amigos en China pues, que han pagado y siguen pagando unas hipotecas absolutamente salvajes. Ahora los precios están empezando a bajar más en la costa, pero hemos vivido momentos de burbuja inmobiliaria importante y eso ha endeudado mucho a la clase media. Ha endeudado mucho a la clase media, entonces tener un hijo se hace muy costoso, sobre todo teniendo en cuenta la competitividad no solamente para los padres, sino además que ya proyectan sobre el futuro hijo, ¿no? Voy a contar, tipo anécdota, es que me acaba de pasar, estoy ahora mismo en Shanghai y he cenado con una amiga que está embarazada, está de 4 meses, ella es china, es de Shanghai. Y su preocupación ahora mismo es cuál va a ser el futuro de su hijo y cómo van a poder enfrentar, digamos, la educación. Porque hay una cosa en China que es que está la educación en el colegio y luego los fines de semana, con academias, con escuelas, con profesores privados, ¿no? Por esa obsesión de los padres de la competitividad que ellos también sufren, ¿no? Y todo eso va ayudando, va añadiendo números a la supuesta cuenta del futuro. Yo creo que eso es lo que debería abordar el gobierno chino para cambiarlo. Muchas gracias, Rafa. Entonces, la migración como posibilidad de compensar y se plantea, ¿verdad? No hay ningún debate al respecto, ¿no? O sea, es un pequeño elefante en la habitación. Muy No, bien. no, perdona, y solo una línea sobre eso, no lo hay, pero es que ten en cuenta también una cosa, que aunque lo hubiera, es que estamos hablando de un hundimiento demográfico de unos 700 millones de personas de aquí a final del siglo. Entonces, claro, ¿no? Es un volumen que incluso aunque hubiese, que no la va a ver, que luego hoy en día no se plantea, ¿no? Una actitud mucho más positiva hacia la inmigración del exterior, pues sería dificilísimo, ¿no? Por no decir imposible cubrir, ¿no? un volumen, ¿no? de población tan grande. Sí, también es uno de los límites, ¿no? De la tesis del hype, mejor dicho, ¿no? De China como superpotencia mundial, el hecho de que es una gran potencia que no quiere pues, atraer talento exterior, ¿no? Una de las grandes diferencias con lo que hemos conocido
en el pasado a lo largo de los siglos, no solamente este último siglo, con Estados Unidos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al siguiente tema, si les parece, por favor. Bien, en el libro hay todo un apartado, ¿no? Una serie de reflexiones sobre el dilema ambiental, que consistiría pues, en este equilibrio entre crecimiento rápido, el control social que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Mantener este control social o legitimar el ejercicio del régimen en cuanto a un crecimiento, ¿no? de los estándares de vida materiales, con la sostenibilidad, ¿no? Cómo se puede realmente creer que lo verde es oro, ¿no? Como decía Xi Jinping. Entonces, ¿qué reflexión tienen al respecto? ¿Realmente la civilización ecológica china, esto de eco-civilization, todo esto es más bien es un paradigma o realmente es más bien un significante flotante que esconde pues un arreglo, digamos, un fix, ¿no? del capitalismo de Estado chino? ¿Hay que creérselo o no? Mario, ¿te parece más tú? Vale, a ver, obviamente ya en tu propia pregunta, ¿no? Yo creo que se apunta a la idea de que hay una parte, ¿no? que es propagandista, ¿no? y maximalista, idealizada, esto es innegable, pero dicho esto, sí que es evidente que desde mediados, ¿no? de la primera década de este siglo hay una preocupación mucho más, o sea, los últimos 20 años, digamos, ha habido una preocupación bastante constante entre las autoridades chinas por la sostenibilidad del modelo de desarrollo socioeconómico. O sea, esto lo empezamos a ver en el 11º plan quinquenal, ¿no? que es el de 2006-2010. En este plan quinquenal ya se establecían objetivos muy concretos para reducir la intensidad de consumo energético, para reducir la intensidad de emisiones, ¿no? Y con estos objetivos se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo. O sea, aquí es muy importante, primero, el papel que tuvo Hu Jintao. O sea, durante el periodo de Jiang Zemin, ¿no? y Jiang Zemin fue secretario general del Partido Comunista de China entre 1989 y 2002, ¿vale? En aquel periodo había una obsesión prácticamente unidimensional por la velocidad del crecimiento. O sea, era el crecimiento macroeconómico, hacer la tarta más grande, ¿no? prácticamente a cualquier precio. ¿Y por qué? Porque se daba por hecho que una vez la tarta, digamos, no tuviese el suficiente tamaño, entonces habría dinero para plantearse cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, etcétera, ¿no? Pero debido, claro, a esas enormes tensiones, por ejemplo, en términos de crecimiento de la desigualdad en China, ¿no? Debido al tremendo impacto ecológico sobre la calidad del aire, sobre la calidad del agua, etcétera, claro, hubo un momento en que desde las élites del partido cuestionaron ese supuesto, ¿no? Ese supuesto de que la sostenibilidad social y medioambiental se podía dejar como en suspenso de forma indefinida hasta alcanzar ese nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que sí que vemos, ¿no? en los últimos 20 años muchas medidas muy concretas, tangibles, que evidencian que la sostenibilidad se ha convertido en una preocupación importante por parte de las autoridades. Además, otro punto que creo que es muy significativo. Inicialmente, la relación entre crecimiento y sostenibilidad se veía como algo, como vasos comunicantes, ¿no? Es decir, que si querías crecer más rápido, pues eso llevaba a menos sostenibilidad, ¿no? Y si querías preocuparte más por la sostenibilidad, pues ibas a crecer más despacio. Y esto, que nos puede resultar, ¿no? Pues muy intuitivo, en épocas un poquito más recientes se ha empezado a cuestionar. Y me explico. Las autoridades chinas también se han dado cuenta que todo lo que tiene que ver, ¿no? con la economía verde también es una oportunidad para que China asuma posiciones de liderazgo en algunos sectores tecnológicos, ¿no? Lo hemos visto paneles solares, lo estamos viendo en el vehículo eléctrico. Entonces ya no se ve solo como la sostenibilidad como un mero coste que es necesario, digamos, pagar, ¿no? para que no haya un eventual hundimiento, sino que también se ve como una oportunidad de liderazgo. Sobre todo, ya digo, en sectores, por ejemplo, el tema de los coches es muy evidente, ¿no? En China, las empresas chinas tienen un enorme retraso tecnológico respecto a los modelos de combustión, digamos, ¿no? de las empresas automovilísticas tradicionales. Entonces, de repente, ¿no? abres este nuevo tipo de tecnología donde no partes con retraso, ¿no? Y, bueno, pues esto te permite posicionarte, ¿no? Eso sí, a costa de inversiones masivas, ¿no? de capital, esto es evidente, ¿no? Pero bueno, también hay una oportunidad. Y luego hay un último punto, y lo dejo ya, y luego si queréis pues profundizamos más en temas, ¿no? Pero sí quiero lanzar otra idea, y es que ahora se ha añadido también el concepto de resiliencia. O sea, es decir, ya no solo es la idea de crecimiento, o sea, ritmo de crecimiento, sostenibilidad, sino que también se habla de
en resiliencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de, esto se vio muy claramente con la pandemia, esto se ve en este contexto geopolítico, ¿no? De mayor rivalidad, las implicaciones pues, con Estados Unidos, ¿no? Rusia, y es la idea de que el modelo de desarrollo también tiene que intentar estar blindado para acontecimientos geopolíticos y acontecimientos un poco imprevistos. En el ámbito de la energía, ¿cómo se está haciendo esto? Pues de la siguiente manera, por ejemplo, en China, ¿no? Que sabemos que está convirtiendo en gran líder tecnológico, ¿no? Energías renovables, pero a la vez aún se sigue invirtiendo en centrales termoeléctricas, aún se sigue invirtiendo en esto. ¿Por qué? Porque, bueno, China tiene unas enormes reservas de carbón y aunque en principio van a intentar seguir utilizando el mínimo carbón posible, pero ¿saben qué? Si fallan otro tipo de recursos, ese recurso, digamos, está ahí, ¿no? Entonces, también digo, se está buscando la resiliencia para intentar blindar, ¿no? Realmente ese contrato social que comentaba antes Rafa, ¿no? Socioeconómico, pues intentar blindarlo también frente a acontecimientos geopolíticos y pues otras eventualidades, ¿no? De crisis imprevisibles, digamos. Rafa. Bueno, simplemente para añadir algo, totalmente de acuerdo con lo que dice Mario, y simplemente para añadir una cosa, yo creo que también, evidentemente, el gobierno se ha dado cuenta de, como bien dice Mario, de que es una buena ocasión también para despuntar a nivel mundial con los coches eléctricos, etcétera, etcétera. Pero también ha habido, yo creo, ha sido muy importante, solamente por añadir algo más, ha sido muy importante también el cambio social, ¿no? O sea, hay una clase media nueva, pujante, ya más acostumbrada y con nuevas preocupaciones, más que las que tenían sus padres, diferentes preocupaciones, digámoslo así, y la cuestión del cambio climático es una de ellas, ¿no? Y eso se está viendo en las redes sociales, se ve cada vez más en la televisión, inclusive, ¿no? Se ve en la calle, ¿no? Directamente hay muchísima gente que valora muchísimo más lo que es el tiempo de ocio de haciendo senderismo, por ejemplo, y están preocupados por cuestiones medioambientales, etcétera, ¿no? Cosa que antes no se escuchaba, pero porque yo creo que era una clase media más inmadura, una clase media más nueva, ¿no? Y ahora China tiene una clase media más asentada y por lo tanto también con otros objetivos vitales, no solamente el trabajo y el crecimiento. Muchas gracias, Rafa. Sí, claramente se nota menos el estilo bling bling, ¿no? Cada vez más en China y eso pues se enfoca por ahí, ¿no? Los valores con materiales y demás. Y esto que dicen ustedes, a nivel internacional, ¿cómo se podría comentar? Esto es un poco, tal vez un poco wishful thinking, ¿no? Un poco igual inocente por mi parte plantear, ¿no? Pero se habla mucho, igual de manera más espontánea o intuitiva, de que China tiene la oportunidad no solo de ser líder mundial en placas solares y baterías con un objetivo económico de beneficio, ¿no? De tu industria, sino también podría generar oportunidades de construcción de pues, soft power, ¿no? O al menos una imagen mejor de China en países de América Latina en particular, otros lugares, ¿no? Pero claro, eso se cuesta creerlo, ¿no? Porque una cosa es, no sé, la tercera tecnológica y patentes, no sé, es complicado, ¿no? ¿Ahí ustedes, hay debate al respecto en China o no? Más allá de vendernos placas solares, se está hablando de intentar pues, cooperar para transferir tecnología y resiliencia también aquí. Bueno, yo si me permitís, primero entro con una idea que creo que es muy importante y que no se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y es que es una gran noticia para el mundo que las autoridades chinas no sean negacionistas del cambio climático. O sea, esto es algo que no tendríamos por qué dar por hecho, digamos, ¿no? Y afortunadamente, pues no lo son, ¿no? Y claro, esto es muy importante porque tiene implicaciones brutales, ¿no? Sobre el desarrollo del todo lo que es, ¿no? El sistema de Naciones Unidas, ¿no? La lucha contra el cambio climático y lo que tiene que ver sobre el volumen de emisiones de China, que como bien sabéis, China es el mayor emisor, ¿no? De gases de efecto invernadero del planeta, pero en términos per cápita, pues sigue estando por detrás, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos está muy, muy por detrás, ¿no? Entonces, quiero decir, el hecho, como decíamos antes, ¿no? Que las autoridades chinas esto se lo estén tomando en serio a nivel nacional, ¿no? Y que a nivel internacional estén pues, contribuyendo, ¿no? En estas cuestiones, yo creo que esto es un punto muy, muy significativo, ¿no? Respecto a terceros países, ¿no? Más en concreto. Claro, yo creo que el tema de las placas solares que decías, de los coches eléctricos,
Luego llegaría a tu pregunta, no te preocupes, pero aquí hay otro punto que creo que es importante, y es que, claro, no podemos minusvalorar la importancia de que China nos pueda vender ciertas tecnologías, porque hace que sea mucho más asequible comparativamente esa transición ecológica. Es decir, claro, no es lo mismo pretender generalizar el coche eléctrico, ¿no? Con coches eléctricos de 40.000 euros que coches eléctricos de 20.000 euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Y es evidente que bueno, pues ese desarrollo tecnológico chino que decíamos, ¿no? En algunos de estos sectores está llevando a precios, digamos, ¿no? Una caída de los precios que genera pues externalidades positivas a nivel global. O sea que esto también, porque digo, porque evidentemente hay una parte que decíamos de negocio, lógicamente, ¿no? Para estas empresas chinas, pero ese negocio también tiene unas externalidades positivas, digamos, ¿no? Sobre la situación medioambiental o climática mundial, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Más ya entrando en la pregunta, ¿no? De hasta qué punto China va a hacer esto. Bueno, yo creo que esto lo podéis ver, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, en Chile puede ser un buen ejemplo de esto. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria del litio, la extracción del litio, ¿no? Bueno, pues esto lo conocéis vosotros mucho mejor, ¿no? Juan Enrique, conocerás más los detalles, pero en octubre del año pasado, ¿no? Se anunciaron, ¿no? Algunos acuerdos, ¿no? En este campo, yo sé que uno de ellos, ¿no? Está habiendo mucha controversia desde la propia parte china, ¿no? Sobre los términos del acuerdo. Entonces, bueno, digamos que aquí al final esa expectativa, ¿no? De que China pueda hacer esas contribuciones, luego cuando lo llevamos al ámbito empresarial, al final estas empresas buscan también, ¿no? su beneficio. Y hay una expresión muy antigua, que no sabría cómo decir ahora esto de otra manera, ¿no? Pero que en español, que tú a lo mejor la puedes traducir de otra manera, ¿no? Pero que es esta idea de, digo, traducir porque es que esto es muy español de España, ¿no? Que hablo de dar duros a 4 pesetas. O sea, es decir, nadie da duros a 4 pesetas. O sea, no sé cómo podemos traducir esto, ¿no? Pero nadie regala nada. O sea, dejémoslo ahí, ¿no? Un poco esta idea, ¿no? Eso Nadie decía que regala nada. no diría en Claro, inglés. entonces, evidentemente, el hecho de que China entre en estos ámbitos, ¿no? Creo que para países latinoamericanos o en general para el mundo es positivo porque genera competencia entre esos actores y por lo tanto los términos de los contratos, los términos de las relaciones, pues comparativamente van a ser más favorables. Por ejemplo, en este caso, Chile el litio, pues por esos términos de contrato seguro que son más favorables que si no estuviese China como actor, porque al final el número de actores con los que negociaría son menores, pero a veces ya digo, por parte del gobierno chino, de empresas chinas, se presenta esto en términos un poco exagerados, ¿no? O sea, que parece que es que las empresas o los países tradicionales, los poderes tradicionales, fuesen como muy opresivos, ¿no? Y de repente las empresas chinas, pues generan, o el gobierno chino, un nuevo paradigma, ¿no? Y bueno, pues no creo honestamente que generen como un nuevo paradigma, ¿no? Pero sí que esa diversificación, por supuesto, que supone una oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, ¿no? Estamos, en el caso de Indonesia, ¿no? Muestra que la competencia entre Occidente y Oriente pues, genera más posibilidades de países periféricos de poder tener una política industrial propiamente dicha, ¿no? Y no solamente pues, vender minas. Así que sí, estoy bastante de acuerdo con ese planteamiento. Pero bueno, está todo por ver, ¿no? Estamos un poco igual avanzando demasiado en el tiempo, ¿no? Veremos. Bien, tengo otra pregunta, si les parece, pasamos al siguiente aspecto, también desde el punto de vista internacional, pero ya de política exterior, ¿no? O diplomacia, si quieren, de estrategia de los gobiernos, ¿verdad? Eh, Ustedes en el libro hablan bastante, ¿no? De un poco esta vuelta al pasado, ¿no? De descolonial, de China vuelve a ser o quiere ser de nuevo el líder del sur global, como lo fue, pues, en su día de los países no alineados, en la Guerra Fría, ¿no? Un poco hemos pasado de un enamoramiento incluso obsesión, ¿no? Con los países ricos por parte de los chinos, donde todo lo que venía de Europa era genial, y ahora pues al menos el gobierno les dice que no, que igual hay que mirar también un poco a Chile o Indonesia o otros países, ¿no? Y no sé si la gente lo sigue o no, me parece que no, pero bueno, al menos a nivel discursivo se está esforzando bastante diplomáticamente, como ustedes explican muy bien en el libro, con mucho detalle. Insisto, en China, perdón, liderar una arquitectura internacional nueva o al menos reformar el orden liberal actual desde el sur global, ¿verdad? En este contexto para América Latina, ¿a ustedes les hace sentido todos estos conceptos bastante, no sé si decir de moda, no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero bastante impacto en el debate actual, como autonomía estratégica, no alineamiento activo, aging strategy? ¿Realmente estos conceptos están actualizados? ¿Siguen siendo válidos hoy en día en el contexto geopolítico actual? ¿Quieres ir tú, Rafa, o yo? Sí. Como...
Oye, ¿cómo? Venga. Bueno, a ver, claro, evidentemente China, como os he dicho antes, ¿no? Intenta liderar el llamado sur global, que no es algo nuevo, es algo que ya viene desde la época de Mao, de la época de Zhou Enlai, de la conferencia de Pantún, etcétera, ¿no? O sea, por aquel entonces estaba dentro del contexto de la Guerra Fría y ahora pues es su oportunidad, digamos, de liderar una parte del mundo, además teniendo en cuenta el enfrentamiento que tiene también con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay con respecto a América Latina, fíjate, antes Mario apuntaba una cosa, ¿no? Y es que cuando llegan estas empresas chinas esto es positivo, puesto que genera diversidad y entonces esto hace que los precios puedan bajar y que al tener América Latina en este caso la posibilidad de hacer negocios no con un solo país, sino con varios, pues entonces esto es bueno para América Latina. Y yo creo que América Latina en este caso es el camino que debe seguir, ¿no? Debe seguir un poco el camino de sin casarse con nadie, pero abriendo sus perspectivas, sus posibilidades, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, fíjate, es significativo el caso de Chile también, como comentábamos antes del litio y tal. Cuando estabais hablando del litio, me estaba acordando también del cobre de la empresa Codelco, etcétera, ¿no? Que conozco muy bien su oficina en Shanghai. Y, eh, hay una cosa, y es que en China, los que hemos vivido en China muchos años, esto para el chileno que no lo conozca, yo creo que le hará gracia, y es que es muy fácil comprar vino chileno. Yo no había bebido vino chileno nunca hasta llegar a China. Y me he tirado 12 años bebiendo vino chileno, prácticamente. ¿Por qué? Porque Chile ha podido llegar a una serie de acuerdos con China, y no solamente vino, sino también otras mercancías, ¿no? Y eso es positivo. Pero este sur global, China no lo mira de una manera realmente global, sino que va zona a zona, países a países. No es lo mismo la relación, por ejemplo, que tiene con países como México, por ejemplo, ¿no? Que hay una buena relación, pero que son competencia de cara al mercado estadounidense, con Brasil, que tiene, sin embargo, un balance más positivo, o con un grupo más ideológico, donde, por ejemplo, podría estar Venezuela. Entonces, dentro de todo este campo de acción del sur global, etcétera, no hay que perder de vista, o Latinoamérica no debería perder de vista, que China siempre va a interactuar país con país, ¿no? Y cada país pues tiene sus propios elementos, sus propias cartas en la mesa para poder jugar con China, ¿no? Entonces, y además esta competencia que tiene con Estados Unidos, donde también entra Europa, etcétera, pues yo creo que puede beneficiar a estos países del sur global, ¿no? Y mencionabas antes, pues, que a pesar de este esfuerzo del gobierno, digamos, para que se vieran en los productos del llamado sur global, etcétera, la gente no termina de caer en ello. Pero yo creo que es que ahí depende también de lo que es el marketing, digamos, de cada país. ¿No? Se está viendo, pues en Shanghai, por ejemplo, hay países también de Latinoamérica que están realizando un esfuerzo consistente para que los consumidores conozcan sus productos, pero esto también es algo que depende del propio país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, creo que se abren muchas diferentes vías con el llamado sur global. Lo que pasa que país a país y región a región lo que tiene que ver son las posibilidades que tengan, ¿no? No hay una política común única solamente con el sur global, más allá, digamos, de todo el discurso de representar ese sur global contra un mal mayor que sería en este caso el representado por Estados Unidos. Mario, ¿quieres completar algo? Yo creo, si queréis, o sea, porque no, en realidad no, o sea, podríamos, pero es que yo me temo que si no al final, no sé cuánto tiempo vamos a tener para que la gente pueda terminar, los demás puedan hacer preguntas, o sea que voy a Vale, optar justo. por respuestas un poco más cortas. Muy bien, Mario, justamente iba a pasar la palabra al público. Yo también tengo más preguntas, pero me puedo también enrollar mucho con ustedes, así que vamos a abrir el debate, si les parece. Compañeras, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Sí? ¿Se escucha al estudiante? ¿Se escucha? Más fuerte. Quería hablarles sobre la relación que hay con China y la India, y si como ustedes como expertos creen que la India pueda reemplazar a la China como potencia emergente, debido a que, bueno, se dice que
en China puede que a futuro disminuya la competitividad porque la misma sociedad china, los ciudadanos chinos van a empezar a demandar mejores estándares laborales. Y eso puede hacer que lo que hace competitivo a China a nivel mundial caiga, pues. Y cómo ustedes ven a China en relación con la India, si eso podría ser posible o ven que ese panorama dudan de que la India pueda reemplazarlo. Si Eh, queréis, o yo primero, luego sigues tú, Mario. Como quieras, venga. Sí, yo pensaba empezar yo como antes empezaste tú la última, pero vamos, como Ah, quieras. no, o sea, empiezas tú si quieres. Venga, pues entro yo entonces. Venga. A ver, nosotros somos bastante escépticos con este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, pensar que el desarrollo de China se ha basado exclusivamente, ¿no? O fundamentalmente en unas pobres condiciones laborales, pues es bastante reduccionista. Es decir, pobres condiciones laborales hay en muchísimos países, ¿no? Probablemente, pues hoy en día, no sé, por poner un ejemplo, Bangladesh tenga peores condiciones laborales que China, ¿verdad? Y sin embargo, pues no avanza de la manera en lo que hace China, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, eso es solo un elemento. O sea, en China ha habido, lo que más ha hecho el gobierno chino, que esto es lo que ha permitido, ¿no? En gran parte del crecimiento, el tema esencial de crecimiento, es invertir mucho en infraestructura y en su población. Se ha invertido mucho en capital humano y en capital, digamos, en infraestructuras, ¿no? Entonces, claro, esto unido a la enorme ética de trabajo, ¿no?, que tienen las personas en China, pues ha permitido, ¿no?, todo este desarrollo espectacular. Es cierto, ¿no?, como sí que mencionas, que claro, al final por mucho, ¿no?, que la población china tenga una ética de trabajo grande, ¿no?, al final, claro, una vez que pues, determinadas personas dan por sentados determinados estándares socioeconómicos más altos, pues claro, el incentivo, ¿no?, para seguir haciendo estos sacrificios personales tan grandes, ¿no?, pues que han hecho tantos millones de chinos, ¿no?, en los últimos 40 años, pues es menor, ¿no? O sea, esto es una parte. Pero claro, en India no vemos un gobierno con esa capacidad digamos, ni políticas para invertir de la misma manera en infraestructura, invertir en su población. Recordemos que en India, por ejemplo, el acceso de la mujer al mundo laboral es mucho peor que en China. El papel de la mujer es mucho peor en el sentido de que el mundo laboral que en China. La visión también de la segregación en castas es otro problema también para aprovechar el potencial que tiene otra parte importante de la población. Y luego, ya digo, ¿no? O sea, yo ahí veo, o sea, es que veo muchos elementos estructurales en India que dificultan que India pueda seguir bueno, pues esta forma, digamos, ¿no?, de desarrollo que ha tenido China, ¿no? Entonces yo la verdad es que ahí soy escéptico. Otra cosa es que, como estamos viendo, ¿no?, pues haya inversiones, ¿no?, productivas que han estado en China y que se estén moviendo a otros países, ¿no?, y que una parte de esto pues esté yendo a India, porque además no olvidemos una cosa, y es que las autoridades chinas decidieron liberalizar e internacionalizar una parte muy importante de su economía. Y en India, bueno, pues hay un proteccionismo también económico mucho mayor que en China. Esto también es una cosa que parece que se nos olvida, que como es una democracia, olvidamos que la economía india es mucho más proteccionista también que la China, ¿no? Entonces, ya digo, yo esta idea honestamente de que India puede reemplazar a China, así como tal, me parece mucho wishful thinking, digamos, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Mario. Tampoco lo veo. Soy bastante bastante cauto por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero por los problemas que tiene India, como bien ha apuntado él, lo de las castas, la cuestión del acceso de la mujer al trabajo, etcétera. Hay muchos enfrentamientos también con la población musulmana, o sea, por las propias por características propias de India, ¿no? Lo que pasa que internacionalmente parece que se estaba buscando a un país, a un nuevo líder. De alguna manera se está buscando un nuevo líder y ahora, al desinflarse un poco, digamos, la economía china, por esto que comentábamos antes, del cambio de paradigma económico, etcétera, unido a algunas decisiones, pues de repente ha resurgido la India. Y la India ha resurgido hace poco también porque Modi, el presidente de la India, pues ha resultado ser bastante
más que en el interior, como ya hemos visto en las elecciones, las últimas, ha resultado ser un personaje llamativo y además que efectivamente ha puesto en marcha una maquinaria importante, ¿no? Pero en absoluto no se puede comparar con todo el trabajo que se ha hecho en China en materia, como bien decía Mario, de infraestructuras, de inversión en la población, etcétera, ¿no? Sí es cierto que hay empresas que se han movido a la India, pero también se han movido a Bangladesh. También se han movido a Vietnam, por ejemplo. Vietnam también es un país que está recibiendo muchísima inversión que ha salido de la India. O sea, no solamente la India, sino que yo creo que lo que se está viviendo ahora es una diversificación un poco de fuerzas, ya no solamente hacia China, sino hacia otros países. Aquí yo comento una cosa, una reunión que tuve hace un año y medio con un miembro del Instituto de Ciencias Sociales de Shanghai, me preguntaba cuál era mi opinión sobre por qué tantos inversores iban a otros países. Entonces yo le dije honestamente que también después de la política de COVID cero, etcétera, no es que China ya no fuera un lugar bueno para invertir, siguen llegando inversiones, sino que se había puesto, digamos, en una tabla igual a la de otros estados para recibir una inversión, ¿no? O sea, no es que hubiera caído, digamos, en un saco negro para los inversionistas, pero ya no era el paraíso que era antes, también porque las inversiones ahora son diferentes, ya no se realizan esas grandes carreteras, esas grandes líneas de trenes, eso está en su mayoría ya casi hecho y por lo tanto se está diversificando, no solamente a la India, sino hacia otras partes del mundo. Muchas gracias, Rafa. Sí, claro, ¿no? Ah, Si China, bueno, China sigue siendo la fábrica del mundo, pero hay más fábricas del mundo, ¿no? Que van claro. apareciendo. Muchas gracias. Sí, Tomás, te levanto la mano. ¿Pregunta? Sí. Bueno, ustedes establecen en el libro que el régimen político de China está fragmentado, tanto horizontal como verticalmente. Bueno, o sea, lo entiendo obviamente por el tamaño del país, pero mi pregunta va a qué nivel ustedes han identificado que se ha manifestado esta diferencia o cómo se han conciliado, no sé, conflictos internos o posibles oposiciones dentro del mismo partido o a nivel social, considerando también el autoritarismo reactivo que han identificado de Chile. O sea, la pregunta, perdón, no sé si me he enterado bien, es sobre a qué nivel el conflicto interno, digamos, dentro del partido en la sociedad. ¿Qué nivel hay de conflicto, El podríamos partido decir? como la sociedad. ¿Perdón? Se ha manifestado ese conflicto debido a la fragmentación que existe dentro de China, tanto dentro del partido, que es el régimen político, como la sociedad? Vale. ¿Te parece, Mario? ¿Empiezo yo, luego tú? O... Vale, vale. Bueno, a ver, hay una cosa, desde la llegada de Xi Jinping al poder sabemos que ha habido, vamos hacia un autoritarismo mayor, más personalizado en la figura de Xi Jinping, del presidente, y entonces no ha habido, digamos, no hay una ruptura dentro del partido, ¿no? Pero se comentó mucho en su momento aquello que le hicieron a Hu Jintao cuando le retiran, ¿no? Del Congreso, le retiran y el guardaespaldas de Xi Jinping le acompaña poco amablemente a la puerta. Y entonces se habló mucho de que eso podía provocar, de que, bueno, pues parecía las purgas de Stalin, ¿no? Pero luego, sin embargo, hemos visto cómo su hijo ha sido ascendido, cómo después apareció Hu Jintao otra vez junto a Xi Jinping en unas imágenes posteriores. Quiero decir, el partido aprendió hace ya años que las purgas internas lo único que va a crear son divisiones y va a crear más problemas para el futuro y odios internos. Entonces, por lo tanto, el partido chino no es que, además de que ahora con la figura de Xi Jinping no hay, digamos, una partición, ¿no? Sino está todo mucho más centrado en su figura, pues tampoco ha habido grandes represalias ni nada por el estilo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, en cuanto a la sociedad china ha habido, quiero decir, ha habido protestas, sí, pero no las ha habido solamente ahora, las ha habido siempre. Lo que pasa es que eran protestas relacionadas con algo en concreto, con la denuncia de una corrupción provincial, con las mejoras de trabajo que se pedían en una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre el gobierno ha tendido a hacer un poco
del palo y la zanahoria, ¿no? Ofrecer algo, digamos, para dividirles al mismo tiempo que o sea, daban algún beneficio, digamos, para parar la revuelta, al mismo tiempo que se mantenían ciertas líneas rojas, ¿no? Y esas líneas rojas se han visto en algunas ocasiones. Eh, pero no veo tampoco yo se vivieron las protestas, y yo las viví, porque yo estaba en Shanghái en ese momento, las protestas por lo del COVID-0, y el partido que aprende y que escucha bastante bien, lo que hizo fue abrir el país después de las protestas del COVID-0, cuando la gente salió a la calle, y no solamente estudiantes, sino trabajadores en muchísimas provincias, ¿no? Entonces, protestas, digamos, a nivel que no lo podemos imaginar en Latinoamérica o en Europa, no las hay. También hay que tener en cuenta que la ciudadanía china es una ciudadanía con mucho miedo también al caos, con mucho miedo al descontrol, por la historia que ellos mismos han tenido, ¿no? Pero, como digo, todo eso va a estar relacionado un poco por cómo vaya la economía, ese contrato del que hayamos hablado antes entre población y ciudadanos, etcétera. Y un error que me gustaría también detallar es que muchas veces se cree que si China en algún momento empiezan a estallar protestas o que hubiera una revolución, eso llevaría necesariamente a una democracia, y no tiene por qué ser así. Podría llevar a otro tipo de gobierno, pero no necesariamente tendría que ser una democracia. Un ejemplo es que las protestas de lo del COVID-0, en las cuales en algunos sitios como en Cantón había gente con pancartas un poco por la dimisión de Xi Jinping, etcétera, realmente lo que se estaba pidiendo era que se acabara la política del COVID-0. O sea, no se estaba pidiendo en absoluto democracia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos también cuando hablamos de estos actos de rebeldía contra el gobierno, porque no es, y desgraciadamente muchas veces los periódicos, los medios de comunicación, pues tienden, por ejemplo, a radicalizarlos o hacerlos más extremos, porque es algo, imagino que información mucho más vendible. Yo me acuerdo durante las protestas del COVID-0, pues me acuerdo haber leído en periódicos españoles, por ejemplo, casi como si aquello fuera el principio de una revolución democrática. Yo, sin embargo, yo estaba allí y no lo veía por ninguna parte, ¿no? Es otro mundo completamente y totalmente diferente. Y no sé si Mario tiene algo que añadir por ahí. De completar, Mario, pasamos a otra pregunta del público. Tal vez, mira, en función del interés que tenga la persona que ha preguntado, en concreto porque no sé realmente, ¿no? Si quiere que a lo mejor que entre un poquito más en detalle en explicar este concepto del autoritarismo fragmentado, ¿no? Y cómo esto no es lo mismo que una fragmentación del poder político. O sea, es decir, esta fragmentación es en gran parte una fragmentación burocrático-administrativa. ¿Vale? No necesariamente una fragmentación del poder político. O sea, por eso esa paradoja, ¿no? Y a lo mejor la pregunta o parte de la pregunta viene de ahí. O sea, como por un lado vemos, ¿no?, un régimen que es muy autocrático, ¿no? Con Xi Jinping, ¿no? Evidentemente, esta concentración del poder, ¿no?, en su figura, pero a la vez, efectivamente, ¿no?, dentro de China pues hay múltiples organismos que tienen agendas propias, corporativistas, visiones diferentes, ¿no?, de cómo abordar determinados problemas, y esto, bueno, pues genera contradicciones dentro del sistema a la hora de buscar soluciones para dichos problemas, ¿no? Y eso, pues como decía, ¿no?, la persona que ha hecho la pregunta se manifiesta tanto a nivel horizontal como vertical. Pero ya digo, yo creo que lo importante ahí es tener claro que una cosa es esa fragmentación, ¿no?, de la autoridad del poder político, y otra la fragmentación burocrático-administrativa, ¿no? Muchas gracias, Mario. Y un poco en reacción a lo que decía Rafael, yo recuerdo cuando hubo estas protestas, tuve una pequeña entrevista en CNN Chile, que es un medio de comunicación local, y me preguntaban si era el nuevo Tiananmen, ¿no? Y la verdad es que te confieso, cuando me preguntaban eso, casi me quedo de la silla, no sé, no supe cómo reaccionar, y lo preguntaban de mí. Usted sabe, no sé. Así que efectivamente hay una cosa, bueno, hay una intención de vender diarios, no noticias o clickbait, pero también igual hay un poco de prejuicio, ¿no? También en algunos aspectos de Occidente, cuando sobremencionamos las ansias de libertad de una población, la infidelidad de una población, o soy una población, digamos, sin libertades democráticas, es una población, pues, no feliz, ¿no?, no satisfecha. Así que muchas gracias por este comentario sobre el sistema político chino. Vamos a ir terminando, igual 2 preguntas más, ya vamos a terminar a 1:30, pero igual podemos avanzar 2 o 3 minutos. La gente que está en Zoom, algún compañero o colega quiere preguntar algo, si es así, pueden escribir en el chat y le pasamos la palabra, o conectar el micrófono. Tal vez Andrés, Diego, Claudia. Bueno, vaya pensando si quieren hacer una pregunta.
Y mientras tanto, ¿alguien de la sala quiere preguntar? ¿Sí? Venga. Bueno, el capítulo que tenía relación justamente con lo que era la política exterior, a mí me llamó mucho la atención como dentro del capítulo se escribía que la iniciativa del Belt and Road se consideraba más bien como una cuestión estancada, o como se dice justamente en el libro, se dice que ha perdido pujanza. Eso me genera interés porque, al menos dentro de lo que sería el occidente, o mejor dicho, localizándolo bien en Latinoamérica, creo que se considera bien, que está muy bien percibida lo que sería la iniciativa del Belt and Road por cuanto a lo que podría traer como beneficios para lo que sería esta parte del mundo. Así que mi pregunta va más como, ¿cómo se considera a día de hoy la iniciativa del Belt and Road dentro de China? ¿Y cuál ha sido como el impacto que ha tenido, por ejemplo, justamente la política del COVID-0 justamente y la pandemia como tal en la desaceleración o la pérdida de pujanza que se describe dentro del libro? Ya no me acuerdo, Rafa. Ah, no, antes empezaste tú, Da venga, igual, pues empiezo yo. Venga, va. empieza tú. A ver, no, o sea, es un hecho objetivo que esta iniciativa ha perdido pujanza. ¿En qué sentido digo que decimos que es un hecho objetivo? Por un lado, porque si uno atiende a los volúmenes de financiación de China hacia el exterior, de 2016, 2017 para acá, hay un descenso importante. Lo que es financiación, no de inversión, ¿vale? Financiación. Y en ese sentido, además, esto va más allá de la pandemia. Es decir, esto ya se veía antes de la pandemia, ¿vale? Año 2018, 2019 ya era muy claro, y con posterioridad, ¿no? al levantamiento de la política de COVID-0 dinámica, pues también lo vemos, ¿no? O sea que esto es una tendencia bastante innegable. Eso por un lado. Lo que es, insisto, financiación, lo que tiene que ver con inversiones, los montos son más constantes, hay una tendencia menos clara. Porque hay oscilaciones, pero no hay una tendencia de caída así tan brusca y constante. En lo que tiene que ver a nivel retórico, también, ¿no? Es cierto, ¿no? Que, claro, esta narrativa de la franja y la ruta, pues sigue siendo una narrativa atractiva, el gobierno chino lo utiliza mucho, pero incluso, ¿no? Si vamos a los conteos, ¿no? Contamos el número de veces, por ejemplo, ¿no? China CELAC, ¿no? Bueno, o si vemos el discurso, pues no sé, de Xi Jinping, ¿no? En el último Congreso Nacional del Partido Comunista de China, ¿no? Y vamos comparando, ¿no? A lo largo del tiempo el número de veces, por ejemplo, que aparece, ¿no? Este concepto, la iniciativa de la franja y la ruta, pues también vemos que ha perdido pujanza respecto a otros. Esto no quiere decir, ¿no? Como tú, y eso yo creo que tú lo has expresado muy bien, has sido muy preciso, ¿no? En tu matización. Nosotros efectivamente no decimos que esto no sea relevante o que haya desaparecido, ¿no? Sino que ha perdido pujanza. Ahora también hay otros conceptos, ¿no? Otras iniciativas, como la de desarrollo global, por ejemplo, que, bueno, pues el gobierno chino está impulsando más, ¿no? O está impulsando en paralelo, ¿no? Y esto le resta cierto protagonismo a la iniciativa de la franja y la ruta. Pero incluso si vemos, mira, en la región, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, vamos a ir a Sudamérica, ¿no? No sé si os acordáis, hace unos años cuando se hablaba de estos corredores, ¿no? Bioceánicos, ¿no? Y se hablaba de esas posibilidades, ¿no? De que hubiese grandes proyectos, ¿no? De inversión china, ¿no? Que transformasen radicalmente, ¿verdad? Bueno, pues la infraestructura, ¿no? En la región, eso yo entiendo que os suena a todos, ¿no? Todos habéis escuchado esto, ¿no? Bueno, ¿dónde están esos proyectos? ¿Dónde están? No están. Y es más, ahora hay un reconocimiento por parte de la diplomacia china de que el enfoque tiene que ser otro, o sea, que tiene que ser ir a proyectos más pequeños, a proyectos que sean más factibles y que eventualmente, si esos proyectos más pequeños y factibles acaban, digamos, ¿no? Derivando como resultado agregado, ¿no? En mejoras más sustantivas de la conectividad regional, bienvenidas sean. Pero ya digo, esa especie de diseños faraónicos, ¿no? Que en un determinados momentos se pusieron sobre la mesa, pues esto yo creo que ha quedado bastante, vamos, creo no, esto ha quedado bastante diluido. Sí, yo creo solamente para apuntar algo que también esos diseños faraónicos, como dice Mario, también que se correspondían mucho con lo faraónico que fue todo lo que se vivió en China. Quiero decir, porque todas esas construcciones enormes, las carreteras, los trenes de alta velocidad, fue todo faraónico, fue todo enorme, ¿no? Y entonces su proyección internacional en cuanto a inversiones, pues, en financiación, etcétera, pues tendió también hacia todo eso. Pero antes apuntaba también Mario
que hay diferentes órganos de poder en China que a lo mejor tienen ideas diferentes. Bueno, pues ha habido casos en los cuales el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía mucho interés por una financiación o por una inversión en un país concreto, pues porque le daba soft power, le daba un beneficio también geopolítico, y sin embargo el Ministerio de Economía y Comercio no lo ha visto tan claro porque quería apostar por cuestiones más sostenibles, aunque fueran más pequeñas, ¿no? Algo que se pudiera financiar con mayor facilidad y que llevar a cabo pues el buen fin del proyecto, ya pensando menos en otras cuestiones como las geopolíticas. Y eso yo creo que, unido también al cambio de paradigma económico en China, pues es lo que hace que ahora se busquen más esas inversiones, que las vamos a ver y las estamos viendo llegar y las vamos a ver llegar, pero a cosas más concretas, a cosas más, a lo mejor más pequeñas, ya no tan faraónicas, pero más sostenibles en el tiempo, ¿no? O sea, no es que esté desapareciendo, sino que ha perdido esa pujanza inicial, y también porque hay otros proyectos, hay otras cosas, el 5G, hay muchísimas cosas que se han puesto sobre la mesa, digamos, y que evidentemente no hay dinero para todo, ¿no? Entonces yo creo que los tiros van un poco por ahí, ¿no? La ruta de la seda puede ser interesante, evidentemente, pero siempre y cuando cada país tiene que ver en ese sentido cómo lo toma y qué tipo de financiamientos acepta, el tipo de inversiones son las que se pueden realizar, etcétera, ¿no? Pero ha perdido cierta fuerza, por lo que decíamos antes, mayor variedad de proyectos y además una economía, digamos, más centrada en cosas realizables y no tan grandes desde el punto de vista publicitario. Sí, eso era el eslogan, ¿no?, del último foro, de la iniciativa a los hechos, o sí, from initiative Sí. to the project. Sí, con unos gráficos bien curiosos, ¿no? Sí, yo coincido en que hay que analizarlo de la narrativa, por no decir retórica, más que igual los números. En las cifras que ustedes apuntan en el libro, no sé si cómo las calcularon, ¿no? Pero la Belt and Road es una narrativa, y de ello hablaremos en clase pues, más adelante con los estudiantes y en otras ocasiones, ¿no? Bueno, Mario y Rafa, yo creo que les vamos a dejar ya. Rafa, no sabía que estabas en China, así que gracias por el esfuerzo de conectarte a deshora. Espero que no te hayamos quitado mucho sueño. No, al contrario, aquí estamos de noche, aquí son las 10:30 de la noche. Sí, te veo animado. Podemos seguir aquí una hora más, ¿no? Pero no es que quitar más tiempo, lo digo de broma. Y ojalá podamos vernos en Santiago de Chile en el futuro. Rafael pueda venir a vernos por primera vez al instituto, y Mario sigamos con las visitas. O tal vez nos veamos en Madrid o en Shanghái este verano austral, quiero decir, ¿no? Yo estaré por ahí, así que estamos en contacto. Y por favor, cuente con nosotros para las publicaciones que vayan realizando, proyectos que quieran contar con investigadores, una visión latinoamericana. Nosotros del Instituto de Estudios Internacionales siempre estamos felices, ¿no?, de colaborar con académicos con experiencia real en el terreno de los temas y con espíritu crítico, no tan habitual cuando tenemos que investigar y hablar sobre el gigante asiático, ¿verdad? Así que muchas gracias y nos vemos. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Chao, chao, chao. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Otra. Adiós. Gracias.